Cielos, alabado y glorificado es tu santo nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente en tu casa de oración. Gracias por habernos movido, Señor, a venir a adorarte, a engrandecer tu nombre. Y permite, Señor, que nuestra estancia en este lugar sea grata, que podamos escuchar tu voz, que podamos unirnos a ese coro angelical que día y noche alaba tu nombre, Señor. Y que al estudiar tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, que ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Nos da mucho gusto saludarles, hermanos. Feliz sábado para todos. Me da gusto ver a su familia, hermanos, participar. Qué bueno. Y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. Agradecemos a nuestro hermano y amigo Gabriel también por los cantos, ¿verdad? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces allí en San Mateo, capítulo 25. Esta parábola, hermanos, Jesús lo contó en el sermón que normalmente nosotros conocemos como el sermón profético de San Mateo 24. San Mateo 24 entonces no termina hasta el capítulo 24, sino que prosigue hasta el capítulo 25. Y esta tarde, noche ya, cuando Jesús está contando esta parábola, sentado en el huerto de Getsemaní, esa noche se estaba celebrando unas bodas. Y en Oriente las bodas se celebraban las noches. Y normalmente cuando se celebraban las bodas, que era por las noches, no había luces en las calles. Entonces cada invitado llevaba su lámpara y llevaba un recipiente donde colocaba aceite. De esa manera entonces se conducía hasta casa del novio, donde se celebraba las fiestas de las bodas. Y esa noche, cuando Jesús está contando la parábola, está ocurriendo justamente eso. Y Jesús aprovecha para contar esta parábola, que tiene enseñanzas impresionantes para nosotros, para nuestra vida, especialmente en este tiempo. Dice así la palabra del Señor, San Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola de las 10 vírgenes, quiero que notemos que las 10 son vírgenes y están esperando al esposo. Cuando se celebraba la fiesta, cerca de la casa de la novia,
habían 10 damas de honor, 10 vírgenes que se vestían de gala para esa noche de bodas. Y entonces ellas estaban cerca de la casa de la novia, y cuando el novio venía, acercándose ya con la novia para dirigirse a la casa del novio, entonces las 10 vírgenes, las damas de honor, con la lámpara encendida, se unían entonces al grupo y caminaban, y de esa manera iban cantando, emocionadas, compartiendo el gozo con la novia, y hasta llegar a las bodas. La Biblia menciona que de estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y quiero que note ahora usted, hermano joven, que la insensatez de estas mujeres, de estas vírgenes, solamente, y tal vez no sea correcto esta palabra, pero solamente radica en una cosa. Pero eso es suficiente para marcar la diferencia. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia? ¿Qué era lo que los convertía en insensatas? Estaban esperando al novio, ¿sí o no? Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas tenían aceite. ¿Ya notó? Es más, cuando tarda en llegar el esposo, ¿cuántas cabecean? Todas. ¿Cuántas se duermen? Todas. Estas 5 mujeres insensatas no son personas hipócritas, dice la sierva del Señor, palabra de vida del maestro. No son cristianos hipócritas, son personas sinceras que han amado este mensaje, que aceptan el mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús. ¿El esposo quién es? Cristo Jesús. Y todas estas mujeres están esperando la aparición del esposo. Estas 5 mujeres insensatas aman este mensaje, creen en la llegada del esposo. Ellos esperan que pronto va a llegar. Se han vestido de ropas de gala, han tomado la lámpara, que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Todas estas mujeres creen en la palabra del Señor. Nosotros como iglesia adventista creemos que la Biblia es nuestra única norma de fe, conducta y doctrina. Amén. Lo creemos, lo predicamos, lo enseñamos. Nuestras doctrinas se basan en la santa palabra del Señor, ¿no es cierto? Nuestras 28 creencias se basan en la Santa Biblia. Y voy a utilizar una expresión que mencionó en cierta ocasión el pastor Bullón. Y si Elena de White no hubiese existido, nuestra iglesia seguiría teniendo las 28 creencias, porque todas están sacadas de la palabra del Señor. Estas mujeres de la parábola creen en la Biblia, predican lo que la Biblia enseña. Y llega un momento, hermanos, que no hay nada peor que estar perdido y no saber que uno lo está. No saber, dice el comentario bíblico adventista, no saber que no sabes, no hay nada peor que eso. Dice un proverbio japonés: desconocer una verdad te vuelve esclavo de una mentira. Pero una mentira doble, una verdad a media es una mentira doble. Y nota que en la parábola de las 10 vírgenes, estas mujeres son insensatas y no lo saben. No saben eso.
ellas logran darse cuenta que son insensatas hasta qué momento, hermanos. Dice la Biblia que tardó el esposo y cabecearon. Del griego que se escribió en el Nuevo Testamento, cuando el versículo 5, cuando dice, tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. Dice un erudito de la iglesia adventista que esto significa que 5 de ellos se durmieron deliberadamente. Es decir, ellas dijeron, bueno, el esposo ya tardó demasiado, ya es medianoche, vamos a dormir, tenemos tiempo para dormir. Y se durmieron. Las que cabecearon, la palabra cabecear significa que no querían dormirse. Las prudentes no querían dormirse, estaban luchando con el sueño. ¿Alguna vez usted ha tenido mucho sueño pero no quiere dormir? Y sus ojos se le cierran y trata de no dormir, o cuando viene del trabajo cansado, viene en el transporte público, o usted se da cuenta que vienen los trabajadores cansados, están cabeceando, no quieren dormirse, pero el sueño es más fuerte. En cierta ocasión iba en un transporte público, a la combi, y venía un joven, al lado de él venía una señorita, y venía cabeceando, no quería dormirse, y se tomaba en la parte de arriba para sostenerse. De pronto sus manos se caían, como que quería reaccionar, pero no podía. Comenzó a cabecear, se hacía de un lado para otro, y de pronto cayó dormido en los hombros de la señorita. Y todos los de la combi riéndose. Y aquella joven se sonrojó, quería salirse, pero no podía, y aquel muchacho quedó profundamente dormido. Y entonces la señorita empezó a quitarse un poco, a retirarse más y más, y se salió de allí, se cambió de lugar, la combi frenó y el joven cayó, y entonces reaccionó. Y cuando reaccionó, no sabía qué hacer. Todo el mundo lo estaba viendo, apenado. ¿A usted le ha pasado eso, verdad? Cuando llega el esposo, esta parábola dice que un día, en algún momento, y yo creo que ha llegado el momento ya, hermanos, ya es momento de despertarnos. Alguien, algún vigía, gritó y dijo, aquí viene el esposo. Habrá algo a medianoche, la hora más oscura. Aquel vigía exclamó, gritó, dio a la trompeta un sonido certero, dice. Y entonces todas despertaron. Va a llegar un momento, y creo que está llegando el momento, en que algo está ocurriendo, pero que la oscuridad de la noche no nos permite contemplar. Pero algo nos tiene que sacudir. La iglesia tiene que ser zarandeada. Entonces la iglesia va a reaccionar y va a despertar. El novio está llegando. Amén. Y entonces vamos a reaccionar. La iglesia tiene que reaccionar. ¿Y cuántas van a reaccionar, hermanos? Todos. La iglesia adventista va a reaccionar. Los jóvenes tienen que reaccionar. Los adultos. En algún momento tendremos que reaccionar. Pero cuando ese momento llegue, todas van a despertar. Van a encender la lámpara. Porque tienen lámpara, creen en la Biblia. Nota esto. Tienen aceite. Pero va a llegar hasta ese momento, hasta ese límite. Y se van a dar cuenta hasta ese momento, como las insensatas, que el aceite se está acabando. El aceite no es suficiente. Se está agotando.
sus lámparas están parpadeando, a punto de apagarse. Únicamente fueron insensatas por eso, por no tener aceite de reserva. Eso fue todo. Y eso es todo. Y no lo supieron. ¿Saben qué terrible para esas mujeres? Que nunca se enteraron, que nunca lo supieron, porque su lámpara ardía. Ese día, por la tarde, esas mujeres de la parábola encendieron sus lámparas. Cayó la noche y la lámpara estaba ardiendo. Dieron las 10, las 11, las 12 de la noche y la lámpara seguía ardiendo. Cabecearon, se durmieron y la lámpara seguía ardiendo. Llegó el novio, llegó el esposo con la esposa. Todas se levantaron, prepararon su lámpara y la lámpara seguía ardiendo. Pero mientras el esposo se acercaba más y ellas tenían que unirse al grupo, se dio cuenta que su lámpara empezó a apagarse. Es hasta ese momento, y ese momento es demasiado tarde. Y entonces la parábola dice que le dijeron, danos aceite. Y platicamos con mi esposa y decíamos, y siempre pensamos, qué malas eran esas mujeres, no creen ustedes cuando leyeron la parábola. ¿Por qué no le compartieron aceite? ¿Usted le compartiría aceite a su hermano si ve que se está perdiendo? A su esposo. Oh, mi esposo se está perdiendo, pero puedo ayudarle. ¿Usted lo haría? ¿Sí o no? Sí. Su hijo, sus hijos, la esposa, el amigo, la novia, el novio. Pero estas mujeres no lo pueden hacer. Y si les damos, nos quedamos sin aceite y todas nos perdemos. ¿Saben por qué? Porque este aceite no es transferible. Este aceite no se comparte. Este aceite, y no se comparte, no porque las mujeres no quieran hacerlo. No se comparte por varias razones, pero una de ellas es porque la fuente que lo da no son ellas. La fuente es un ser exterior a ellas. Ese aceite, ¿a quién representa? El Santo Espíritu. Es lo que dice, por ejemplo, San Lucas, capítulo 12, versículo 35. San Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es lo que dice San Juan, capítulo 16. Versículo 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, Jesús está hablando con sus discípulos. Os conviene que yo me vaya. Y saben que este texto, este capítulo, del capítulo 14 al 17, Jesús también lo da en el último día que va a morir, el jueves por la noche. Pero yo os digo verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién está con nosotros? El Santo Espíritu. ¿Saben? Desde que Jesús se fue, mientras Jesús estuvo en la tierra, Jesús no podía estar en todos lados al mismo tiempo, porque se había humanizado. Pero entonces Él dice, es necesario que yo me vaya, porque entonces sí voy a poder estar con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, a través del Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que se nos es impartido a nosotros, se nos es dado. Zacarías capítulo 4, mira lo que dice. Zacarías capítulo 4.
Voy a leer a partir del versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguía diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con qué, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el aceite? El Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Y ahora estas 5 mujeres insensatas, cuando llega ese momento, reaccionan, se dan cuenta que no tienen aceite, no tienen el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es por eso que Jesús dice en su palabra, pero muchas le dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos a enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Entonces se va a escuchar las palabras más tristes. Apartaos de mí. Nunca os conocí, obradores de maldad. Este mensaje es para nosotros. Es para mí. Es para usted que tiene un cargo en la iglesia. Para usted que es miembro bautizado. Para usted, señorita joven, que la iglesia le ha dado una responsabilidad, un privilegio, que le ha confiado algo. Es para usted que es anciano de iglesia, que está ordenado por la iglesia. Es para los pastores, es para nosotros los predicadores, es para la iglesia, es para esta generación. El hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la iglesia no es garantía de salvación. El hecho de que usted tenga talentos, dones, elocuencia, habilidades, no es garantía de que todo está bien. Y hay muchos que estamos siendo engañados, que pensamos que porque hacemos las cosas y las cosas nos salen bien, que porque la iglesia nos admira, porque la iglesia nos aprecia, porque tenemos talentos, estamos siendo engañados por un aceite falso. Cuando usted lee primero es escrito, dice la sierva del Señor que vio al pueblo adventista, al mundo, arrodillados en el santuario y estaban adorando a Dios, al Padre. ¿Cuántos han leído esta parte? Y mientras ellos adoraban, cantaban, el Padre se levantó del trono, se dirigió en un carro y se fue al lugar santísimo. Luego Jesús llegó, el carro nuevamente llegó, vino a donde estaba nuestro Señor Jesucristo y lo llevó al lugar santísimo. Y el pueblo seguía postrado, cantando, orando. Escucha esto. Y solo un grupo pequeño se levantó con Jesús y lo siguió por fe, dice, hasta el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y entonces ellos oraron a su Padre, los que siguieron a Jesús al lugar santísimo, oraron a su Padre y le decían, Señor, danos tu espíritu. Y entonces Jesús veía a su Padre e intercedía por su pueblo, y el Padre entonces enviaba su Espíritu Santo, soplaba, y en su aliento había un espíritu de paz, de amor y de poder. Y los que habían seguido a Jesús lo recibieron.
Y dice ella, y me volteé para ver al otro grupo que seguía postrando, adorando. Y en el trono, al lado del trono, parecía estar intercediendo. Ya no era Jesucristo, ¿saben quién era? Satanás. El diablo estaba sentado en el trono, en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. Y el pueblo que estaba postrado comenzó a orar y dijo: Señor, danos tu espíritu. Y entonces Satanás sopló y entró en ellos espíritu. ¿Qué clase de espíritu? De demonios. Un espíritu falso, un aceite falso. Y no se darán cuenta hasta que llegue el cierre de gracia. Demasiado tarde. Dice la Biblia que cuando salieron a comprar aceite fue demasiado tarde. El momento de llenar nuestra vasija es hoy. Hoy. La persona indicada para hacerlo eres tú. Es decir, tú tienes que pedirlo. Tenemos que acudir a la fuente que lo da: Dios, el Espíritu Santo. Alguien puede estar pensando esta noche: hermano, pero tenían la lámpara y usted dice que es la Biblia. Sí. Pero leer la Biblia, solo por leerla, para acumular conocimiento, para saber responder, para saber qué decir, para que los hermanos me admiren, y no ejerce una influencia salvadora y renovadora en nuestra vida, entonces no está funcionando. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y leemos en la Biblia y con la ayuda del Santo Espíritu lo ponemos en práctica, de esa manera estamos siendo llenos del Santo Espíritu. Hoy, no mañana, no el próximo año, no cuando sea demasiado tarde, hermanos. Hoy. Yo les contaba en la ocasión pasada que me invitaron a predicar, cuando me invitaron a orar por esta señorita que estaba endemoniada. Lo digo con mucho respeto. Me dijo esta señorita después que el Señor la liberó: tenía tiempo que no sentía esta paz.